Hola, nuevamente bienvenidos a una clase de química. Hoy vamos a hablar de lo que es estequiometría. Vamos a trabajar un ejercicio de estequiometría sobre lo que es el rendimiento o eficiencia. Vamos primero que todo a entender qué es el rendimiento o la eficiencia. Bueno, recordemos que en todo ejercicio de estequiometría tenemos que tener una ecuación química que debe estar correctamente balanceada. Tenemos acá una ecuación química: el carburo de calcio, CaCO2 más agua H2O produce acetileno, cuya fórmula es C2H2, y produce hidróxido de calcio, cuya fórmula es CaOH2, entre paréntesis el OH. Bueno, la ecuación química siempre debe estar correctamente balanceada. Entonces, si ustedes la observan, se cercioran y pueden darse cuenta que la ecuación está balanceada. Vamos a interpretar esta ecuación química primero en términos de gramos. Entonces, para eso vamos a necesitar los pesos moleculares de las sustancias que intervienen y tener en cuenta los coeficientes que hay en cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. A ver, vamos a empezar por acá, el carburo de calcio. Si nosotros recordamos el peso molecular del carburo de calcio, miramos que el peso atómico del calcio es 40. El peso atómico del carbono es 12. 12 por 2, 24. 24 y 40, esto nos daría un peso molecular de 64. Ese es el peso molecular del carburo de calcio. Recordemos que los pesos atómicos los encontramos en la tabla periódica. La siguiente sustancia es el agua. Está conformada por dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1, 1 por 2, 2, más el peso atómico de oxígeno es 16 y 2 serían 18. Ese es el peso molecular del agua, 18. Pero acá hay un coeficiente que es 2. 18 por 2 sería entonces 36 gramos de agua. Entonces ya podemos ir interpretando la ecuación química que tenemos acá, que está correctamente balanceada. 64 gramos de carburo de calcio reaccionan con 36 gramos de agua para producir acetileno. El carbono pesa 12 por 2, 24. El hidrógeno pesa 1 por 2, serían 26. Para producir 26 gramos de acetileno. Por último tenemos el hidróxido de calcio. El oxígeno pesa 16, más el hidrógeno pesa 1, serían 17. Como todo ello está dentro de un paréntesis y fuera de ese paréntesis hay un 2, entonces multiplicamos 17 por 2, serían 34, más 40, que es el peso atómico del calcio, serían entonces 74 gramos de hidróxido de calcio. Entonces ahora sí podemos interpretar la ecuación química en términos de gramos. Decimos 64 gramos de carburo de calcio reaccionan con 36 gramos de agua para producir 26 gramos de acetileno y 74 gramos de hidróxido de calcio. Hemos interpretado acá la ecuación química en términos de gramos. Estas cantidades de sustancias que se obtienen a partir de estas cantidades, esto se logra obtener cuando el rendimiento o eficiencia de la reacción es del 100%. Pero resulta que generalmente cuando estamos en el laboratorio no se obtienen las cantidades que se deberían obtener. ¿Por qué? Porque generalmente podemos cometer errores como seres humanos
o de pronto se nos desperdicia cierta cantidad de alguna de las sustancias o una sustancia es muy volátil. Entonces, por lo tanto, las cantidades que vamos a obtener generalmente son menores de las que se deberían obtener. Entonces, por eso hablamos de rendimiento o eficiencia. Para nosotros desarrollar los ejercicios de rendimiento o eficiencia, vamos a utilizar una expresión matemática muy sencilla. Bueno, entonces, ojo, vamos a desarrollar primero el primer ejercicio. A ver, con esta ecuación química que tenemos acá, ¿qué dice el ejercicio? Ojo allá, copiando en el cuaderno. Con 128 gramos de carburo de calcio se obtuvieron 48 gramos de acetileno. ¿Cuál fue el rendimiento o eficiencia de la reacción? Repito, con 128 gramos de carburo de calcio se obtuvieron 48 gramos de acetileno. ¿Cuál fue el rendimiento o eficiencia de la reacción? Entonces, la expresión matemática que vamos a utilizar es la siguiente. Rendimiento es igual a peso real sobre peso teórico y lo multiplicamos por 100. Esa es la expresión matemática. Miren, rendimiento, peso real sobre peso teórico por 100. Vamos a hallar el rendimiento. Es decir, que yo necesito tener estos dos datos, el peso real y el peso teórico. A ver, vamos a mirar cómo hacemos para obtener esos resultados. ¿Qué dice el enunciado del ejercicio? A partir de 128 gramos de carburo de calcio se obtuvieron 48 gramos de acetileno. Ojo, se obtuvieron 48 gramos de acetileno. Eso fue lo que se obtuvo en la realidad. Por lo tanto, podemos estar seguros que esto es lo que llamamos el peso real. Eso fue lo que se obtuvo en la realidad. Mire que si leemos bien el enunciado del ejercicio, lo podemos inmediatamente determinar el peso real. Me falta ahora el peso teórico. El peso teórico lo podemos determinar a partir de un proceso matemático teniendo en cuenta la ecuación química balanceada. Entonces, vamos a partir de estos 128 gramos de carburo de calcio, que es con lo cual se inicia el ejercicio. Entonces, 128 gramos de carburo de calcio, partimos de ahí y vamos a cuadrar el factor de conversión entre las dos sustancias implicadas en el ejercicio. ¿Cuáles son? El carburo de calcio y el acetileno. Según la ecuación química, decimos que 64 gramos de carburo de calcio producen 26 gramos de acetileno. Con ello, cuadramos el factor de conversión que nos va a permitir determinar los gramos de acetileno. Entonces, 64 gramos de carburo de calcio producen 26 gramos de acetileno. Observen que debo escribir las sustancias de tal manera que pueda eliminar unidades. Miren, ¿qué me quedaron? Me quedaron gramos de acetileno. Entonces vamos a hacer la operación. 128 por 26 lo divido entre 64 y me da 52. Ojo, 52 gramos de acetileno. Ojo, ¿qué he obtenido acá? Por medio de este proceso matemático, he obtenido lo que es el peso teórico. Ojo, he obtenido el peso teórico. Entonces, ahora sí ya tengo, mire, peso real y tengo peso teórico. Entonces, ahora sí aplico esta expresión, mire, rendimiento, peso real sobre peso teórico y multiplico por 100. Rendimiento es igual el peso real, que es 48,
y el peso teórico es 52, lo multiplico por 100. Fíjense que siempre el peso real va a ser menor que el peso teórico. Siempre el peso real va a ser menor que el peso teórico. ¿Por qué? Porque no se obtiene lo que realmente se debería obtener por fallas en el proceso, por fallas humanas que cometamos. Entonces generalmente se va a obtener menos. Entonces multiplicamos acá 48 por 100, lo divide entre 52 y nos da una respuesta de 92.3%. Ojo, el rendimiento o eficiencia se expresa en porcentajes. Ahí tenemos entonces el ejercicio desarrollado. Bueno, como pueden darse cuenta, muy sencillo, un ejercicio de rendimiento y eficiencia. Bueno, nos vemos en la próxima clase y espero que haya sido entendido por todos ustedes.